Bueno, si gustan ir buscando, les voy a dar varios versículos para que puedan ir buscando. Proverbios 16:2, Oseas 4, versículo 6, Proverbios 16:4 al 6 y Proverbios 16:17. ¿Qué hago? ¿Quién se los aprendió? Ahora se los digo otra vez. Proverbios 16:2. Oseas, es el más fresa de la Biblia, Oseas 4, versículo 6. Proverbios 16, versículo 4. Y Proverbios 16:16. Yo les recomiendo que se traigan un cuadernito para ir anotando. ¿Por qué esto? Les sirve de dos cosas. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen una mente de teflón igual que la mía? A ver. ¿Cuánto les pasa que se acuerdan de algo y no saben ni dónde? ¿Verdad? Y miren, yo les voy a decir algo. Yo aprendí a agarrar una libreta y empezar, porque hay cosas que Dios habla a nuestras vidas, que Dios las habla a mí y a lo mejor Álvaro no, y eso es para mí, ¿sí? Puede ser el mismo versículo, pero Dios trata algo conmigo. Entonces, ¿qué yo hago? Yo apunto porque no se me olvida y ya posteriormente lo puedo ver y hago mis anotaciones. Yo les recomiendo que ustedes hagan anotaciones. ¿Para qué? Para que ustedes puedan después regresar y poder ver qué es lo que Dios quería en ese momento. ¿Por qué? Hay veces que al salir ya se nos olvidó, ya no nos acordamos. O nos acordamos de un versículo que queríamos, pero nos acordamos una parte nada más y se nos olvidó. Y pasa. Entonces, es importante que nosotros anotemos y pongamos ahí en práctica ello. Entonces, yo les recomiendo que se traigan un cuadernito, una libretita donde puedan anotar, o hasta un iPad, lo que sea. En el celular ya están bien modernos hoy en día, donde puedes hacer tus anotaciones y hacer tus pláticas. Entonces, no estamos peleados con la tecnología. ¿Sale? Bueno, Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa ¿los qué? Los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. Y aquí vamos a arrancar en esta mañana. A mí me llama mucho la atención en este sentido, donde, ¿cómo lo diré? Lo veo medio sarcástico este versículo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Donde dice: todos los caminos del hombre son limpios. ¿Sí? Todo en su propia opinión. ¿Sí? Porque yo ayer le decía a los jóvenes y platicaba con ellos y les decía, uno de los versículos que más me gustan, pero es uno de los que más me dan pavor, es: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y a mí me acuerdo que me causaba un poquito de conflicto, decir, porque pues todo me deja hacer, pero pues ay, ¿sí? Y yo les decía a los jóvenes, imagínense, ¿cuántos de ustedes les ha dicho su papá: bueno, haz lo que quieras? ¿Alguien? ¿Te ha dicho en una situación donde, bueno, haz lo que quieras? Y cuando te decía eso tu papá, ¿qué hacías? Decías: vámonos. No lo hacías, ¿cierto o no? Te ponía un freno de mano como diciendo, es como decir, ándale, hazlo y verás, en otra traducción, ¿cierto o no? ¿Sí? Y había unas letras ahí no implícitas, había un mensaje no implícito, pero te decía, haz lo que quieras. ¿Te estaba dando la libertad? No. ¿Sí? Y aquí me llama la atención porque dice: todos los caminos del hombre son limpios. ¿Sí? En su propia opinión, pero de Yahvé pesa los espíritus. ¿Sí?
Y muchas veces cada uno de nosotros, ¿por qué me causa conflicto esto? Porque ¿cuántos de nosotros tenemos opiniones? ¿Sí? Nadie ahora, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros? A ver, ¿sí? Es más, ¿cuántas veces le has dicho a Dios, pero es que Dios, pero, ¿cierto o no? ¿Qué estás queriendo dar? Tu opinión. Cuando Dios ya lo mandó, ya lo puso, ya nos dejó dicho por dónde es el camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es ¿qué? La vida. Ese es el camino. Pero dice, todos los caminos del hombre son limpios, Álvaro? Todos. En su propia opinión, en la de Álvaro. ¿Sí? Pero Yahvé pesa los espíritus. ¿Sí? Aquí en Oseas 4:6, aquí en la primera parte vamos a ver, vemos una controversia de Dios e Israel. Y dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Sí? Y muchas veces lo voy a pasar a este lado. Nuestras vidas son destruidas por falta de conocimiento. Tu vida es destruida por falta de conocimiento. Mi vida es destruida por falta de conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Yo necesito conocer la palabra de Dios en mi vida. Ahora, aunque yo necesite conocer la palabra de Dios en mi vida, yo necesito saber qué es lo que quiere Dios para mi vida. Dices, ¿cómo? Es bien fácil. Megan, ¿sabes lo que Dios tiene para tu vida? Dice, eso es responsabilidad de ella y de sus padres. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros como padres es responsabilidad de nosotros llevar a nuestros hijos por lo que Dios tiene, Dios ha hablado. ¿Y qué? Que el hijo se desarrolle en lo que Dios le ha dicho en su vida. ¿Sí? Y dices, eso es para todos, ¿sí? Eso es para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quieres, Dios, para la vida de mis hijos? ¿Qué es lo que quieres? Inicia con esta pregunta. ¿Qué es lo que quieres, Dios, para mi vida? Cambia, ¿no? Y les voy a decir algo. Cuando Dios habla a tu vida, ¿sí? Es más difícil de que tú te puedas mover porque ya está. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? ¿Sí? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero es que Dios, yo creo que es por aquí. Yo creo que aquí es como me debo de conducir. Yo creo que esto es lo que, pues todo el mundo vive así, ¿por qué no? ¿Sí? Y a mí, yo me he encontrado con muchas personas donde me dicen, pero es que no lo veo tan malo. Hay cosas que no se ven tan malas. ¿Cuántos han oído esto? Es que yo no era tan malo. Nada más era mujeriego, pero no era tan malo. ¿En serio? Porque eso me lo han dicho, porque en su opinión no era tan malo. ¿Cuántos no lo hacen? ¿Sí? A mí, yo cuando iba a la cárcel a jugar con ellos, gente se la creía, me decía, yo no era tan malo, yo era ratero, pero no mataba. En su propia opinión. Y el otro decía, no, pues es que él no, pero yo sí esto. Ahora, yo les pregunto, ¿quién estaba mal? Ninguno. En su propia opinión. Ahora, si ponemos la palabra de Dios, ¿qué dice Dios? ¿Sí?
¿Por qué? Yo era un pecador de primera, y me iba a ir al infierno. Porque dices, ¿era esto, el otro? No, pero era un mentiroso, decía malas palabras, ¿sí? Y puedo seguir una lista, pero ya con esos dos, ¿sí? Pero es que yo pensaba, ¿no? Yo cuando vi la palabra de Dios, vi lo que decía, vi a dónde, cuál era mi destino, dije, yo voy directito al infierno. Aquí yo entro, ¿Cuál es el camino? Cristo. ¿Cuál es tu camino? Cristo. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. ¿Para qué fuiste creado o creada? Piénsalo, te voy a dar unos segunditos. ¿Para qué fue Estefanía creada? ¿Para qué fue Heréndira creada? ¿Para qué fue Samuel creado? Y me puedo ir así, ¿para qué fueron creados? ¿Nada más para robarle aire a la humanidad? No. ¿Nada más porque pues tus padres te concibieron? No. Hay un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y escúchame bien, fuimos creados para Él. Yo cuando entendí esto en mi vida, mi camino se me aligeró, ¿Por qué? En el camino puede haber muchos obstáculos, ¿Sí? Y dices, ¿cómo? Tú puedes tener tu carro bien, tú puedes salir a buena hora, tú puedes cuidar tus neumáticos, tú puedes hacer todo, pero te faltó algo, no dormiste toda la noche. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Sí? ¿Qué tal si te quedas dormido? ¿Cuántos accidentes no hay porque se quedaron dormidos? Jen estuvo hablando el martes de descansar, Y podemos ir bien en el camino, pero te sales. Yo les voy a contar, nosotros cuando estábamos jóvenes, un día fuimos a un ministerio en Texas. Y íbamos con un grupo, íbamos alrededor de unas 9 personas, yo creo, ¿no? Íbamos 2 carros. Entonces, una persona iba manejando un carro y yo iba manejando otro carro. Y la otra persona era mujer. Y no porque sea mujer, ya estaba muy cansada y ahorita por eso voy a llegar a este punto. Y me acuerdo que decía, es que ya vámonos, y ella era la encargada. Vámonos, manejamos toda la noche y hacemos esto y el otro, y llegábamos, y era de Durango hasta Texas. Y pues salimos en la madrugada, salimos esto, se nos ponchó una llanta, fue un caos. ¿Sí? Llegamos a Dallas. ¿Sí? Y en Dallas ya íbamos no sé para dónde, íbamos para otro lado. Y me acuerdo que íbamos mi esposa y yo y traíamos 2 personas más atrás nosotros en el carro. Y yo la vi, manejó todo el tiempo, estuvimos en el ministerio y en la madrugada volver a irnos, estaba pesado. Y varios le dijimos, oye, ¿por qué no nos dormimos y en la mañana nos salimos? Pero ¿cuántos saben que como jóvenes dices, yo puedo y es que mejor le damos y así? Y nadie estábamos a favor. ¿Pero quién era la encargada? Ella. ¿Sí? Pues vámonos. Yo me volteé con Noemí y me dice, ¿cómo andas? Le digo, bien, o sea, todavía si ando cansado, le digo, pero bien. Le digo, y si no, yo les dije, me echan la mano, veníamos, todos eran adultos. O sea, adultos mayores de 18 años. Entonces, yo estábamos ahí y me acuerdo que le digo, oye, todos manejaban. Le digo, si veo que me canso, le digo, les aviso y cambio. Sí, adelante.
Íbamos 3 hombres y Noemi en el carro. Y luego en el otro carro iba otra persona, ¿no? Eran otros 3 hombres y una mujer, algo así. Y íbamos, y en un momento yo guardé mi distancia y veo, porque era de noche, de madrugada, pues hoy en día ven que el GPS te dice a dónde. Antes tenías que abrir el cuaderno y se hacía un ojonón. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y yo me acuerdo que ver prendida la luz y eran 2 mujeres, ya me acordé, era una argentina y la otra. Iban adelante. Y en eso nomás veo 2 cabezas clavadas en el mapa, pero yo lo veo. Entonces yo hago y me freno. O sea, voy guardando mi distancia y la dejé que se fuera. Pues dejé algo, y en una de esas, dice ella, no se dio cuenta, estaban viendo el mapa y el carro agarró así, empezó. Y era una carretera de 4 carriles. Estábamos en la de alta y se fue hasta acá. Que cuando volteó, la otra persona, la argentina, le dijo, el volante, le mueve el volante. Y la que iba manejando, ¿qué cree que hizo? Regresó el volante. ¿Sí? Pero para de esto iban a unos, ¿qué? 130 kilómetros por hora. ¿Sí? Y nomás veías el carro, pero se fue así. Antes no se estampó en el de contención. Y cuando viene acá en el último, se frena y hace esto el carro. Para voltearse. Y de estar así, nomás lo oyes. ¡Pum! Y empezaron a pasar unos trailers. ¡Fum! 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 Así, no sé, ¿tú crees que se paraban los traileros? No, hombre. Y en eso ya como que se le fue el susto y ya porque agarró y se arrulló y ya nosotros llegamos, ¿qué onda? No, estaban blancos. ¿Sí? Antes no dio vueltas el carro. ¿Sí? ¿Y por qué te digo esto? Muchas veces pensamos que nuestro caminar es correcto. Y pensamos y decimos, es que sí puedo. Es que sí sé. Es que yo soy aquí. Y hay muchas cosas donde durante el camino que nuestra propia opinión pensamos que son correctas, se vuelven incorrectas, ¿sí? Y no porque el camino era malo, sino es por nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dice, el camino es la verdad, es la vida, ¿sí? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿sí? Ya está trazado el camino. Yo no tengo que estar buscando otros caminos. Yo no tengo que estar buscando otras cosas, sino que ya el camino ya está trazado para nuestras vidas, para que nosotros podamos funcionar y caminar en lo que Dios ha dejado para nosotros. ¿Sí? Porque el camino de Dios ya está puesto. Él ya lo hizo por ti. ¿Sí? Él es la verdad, Él es la vida. ¿Sí? Y aquí esta parte donde dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Yo les digo una pregunta. Si estas 5 personas en ese carro se hubieran matado, ¿cómo tú traducirías por qué fue? ¿Porque estaba mal la carretera? ¿Por influencia? ¿Imprudencia? ¿Sí? ¿Le suena por falta de conocimiento? Porque ¿cuántos mayores, si ves cansado, hubieras dicho, ¿no sales? ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Por qué? Yo les voy a decir algo. Después eran 5 en ese carro. 4 después de ese momento estaban enojadísimos. Porque se pudieron haber matado por una persona.
Sí. Y le voy a llamar así, por una tontería, Porque pudimos haber quedado, pudimos haber rentado un hotel, pudimos haber hecho infinidad de cosas. Sí. Pero ¿saben por qué fue? En ese tiempo se acostumbraba y todos los americanos viajaban 16, 18 horas continuas. ¿Se acuerdan? Y quería ella mostrar que podía manejar eso. Ojo, muchas veces pensamos que nosotros podemos vivir conforme lo que dicta este mundo, porque lo vemos. Es que esto, ve, aguas. ¿Sí? Es que yo soy así, y es que mira, es que esto y el otro, todo el mundo dicta, toda la mercadotecnia, tengo que tener esto, tengo que tener el otro, cierto tipo de cómo debo de vestir, cierto carro, esto, el otro, y es que yo ahí, ese es el camino. Y puedes buscar infinidad de caminos, El camino de Dios ya está trazado. Sí. Por eso yo les decía en un principio, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Aguas que tu propia opinión no te saque de la carretera, Aguas con tus opiniones de que tú digas, es que yo, aguas, que no te cerquen y no te estampes por ahí o te voltees porque tú pensaste. Sí. Yo por eso les dije, en una carretera puede haber muchas cosas. ¿Sí? Puede ser que hasta lo mejor ni siquiera fue tu culpa. ¿Sí? ¿Tú vas en el camino de Dios? Porque aquí la palabra en Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Y fíjense, ahora aquí viene lo grueso. Muchos creyentes tienen el conocimiento de Dios y lo desechan, ¿Me escucharon? Muchos creyentes tienen el conocimiento de Dios y lo desechan, Fíjense despuesito de haber dicho eso, ¿qué dice? Por cuanto desechaste el conocimiento. Jóvenes, tengan cuidado con desechar la palabra de Dios en sus vidas, Y les voy a decir algo. ¿Cuántos que estuvieron de jóvenes, aún siendo creyentes, dices, yo deseché la palabra de Dios en mi vida y después me costó caro? ¿Alguien le pasó? Álvaro, tú eres uno de esos. Genaro levantó su mano, Edgar. ¿Sí? ¿Por qué? Tengamos cuidado. Y tú dices, es que no pasa nada. Tú pensaste algún día, no pasa nada. Siempre. ¿Tú? Genaro, es que no pasa nada. ¿Y a poco ustedes decían, su caminar está mal? No, está bien. En su propia opinión. ¿Sí? Todos están mal, yo estoy bien. Y sopas. ¿Sí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Proverbios 16:4, acompáñenme por favor ahí. Y fíjense esto. Todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas las hizo Yahvé para sí mismo, aún al impío para el día malo. Abominaciones a Yahvé todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Yahvé los hombres se apartan del mal. ¿Qué necesitamos nosotros como creyentes?
tener el temor de Dios en nuestras vidas. El temor de Dios en mi vida me lleva a apartarme del mal. ¿Sí? Hay cosas, amados, yo les voy a ser sincero, salud. Hay cosas donde yo me he encontrado y yo puedo tener mi propia opinión en ciertas cosas y he tenido que cerrar la página de mi mente en el hecho de decir lo que dice Dios, Les voy a dar un ejemplo. No sé si ahorita, hoy en día, les voy a dar primero el final del ejemplo. No sé si ahorita, hoy en día, si hubiéramos tomado una decisión diferente en nuestras vidas, yo creo que sí seríamos creyentes. Noemí y yo. Y Noemí me ve así como, sí. Pero yo creo que nos hubiéramos apartado de un caminar del camino, en nuestra propia opinión. Hubo una ocasión cuando estábamos en Durango que Javier me dijo, vente, regrésense. Y yo, en mi opinión, yo decía, pero estoy bien. Y iba bien, íbamos bien en un ministerio donde iba creciendo. La verdad, como familia, hablando de mi esposa y yo, todavía no teníamos hijos, íbamos bien, iba mejorando nuestro matrimonio. Fue un año donde todo estaba súper bien, íbamos bien, echándole ganas. Y me acuerdo que me dice Javier así al principio, me dijo, hablé con él y me dijo, necesito que vengas. No sé por qué Noemí vino a Guadalajara y me dijo, ven, necesito que vengas. Y yo venía regresando de un viaje, venía cansadísimo. Y yo me acuerdo que yo llegué y me dijo, vente. Me dijo, ¿qué tienes mañana? Era viernes, me acuerdo bien. Y agarré y le dije, no, mañana descanso y ya el domingo voy a la congregación. Y Noemí estaba aquí y me dice, ¿por qué no te vienes? Había un invitado. Y me dice, vente, llegas mañana para que estés para el domingo. Y yo venía fundido, yo venía de trabajo, 15 días fuera de casa, donde estuvimos en 3 países diferentes, volando, haciendo desvelado. No, estaba yo muy cansado. Y me acuerdo que no quería. Y la verdad me insistió. Como eso, como que les dije al principio, ¿verdad? Te vienes, ¿sí? Y dije, bueno, así por las buenas, sí, me vengo. Y me vine. Y me acuerdo, yo no sabía, él estaba ya un día, yo no sabía para qué me quería traer. Y me acuerdo que un día estábamos ahí platicando y me dijo, necesito que te regreses. Y yo dije, pues, ¿por qué? ¿No? Dentro de mí, no contesté nada. Y dije, pues dentro de mí yo decía, ¿por qué? No estoy pecando, no estoy haciendo nada. Y me dijo, nada más, no te puedo decir mucho. Me dijo, no te puedo decir más. No es de parte tuya, pero necesito que te regreses. Y yo me acuerdo, te voy a ser sincero, cerré la puerta, y yo dentro de mi corazón yo dije, no. Dije, ¿por qué? No estoy haciendo nada malo. ¿Sí? No estaba, vamos a llamarle, no había motivo, vamos, de mi parte. Sino nada más me dijo, necesito que te vengas. Y yo podía tener conclusiones, pues es mi suegro, ya extraña a Noemí. O sea, ¿sí me entienden? O sea, ciertas cositas. Yo decía, ¿por qué? Y me acuerdo que ese día yo regresé, todavía antes de regresarme, yo había cerrado la puerta y le dije, hablé con Noemí, le dije, yo creo que, y los dos estamos en la misma. Pues no regresamos. Sí. Bueno. Y platicando con Javier, yo le digo, no, yo creo que no. Me dijo, ora.
Eso era viernes o sábado. Y estuvimos en la reunión y todo, y yo estaba orando. Y el domingo en la tarde, no me acuerdo bien, estábamos sentados ahí. Darlene, Noemí y yo, toca el teléfono. Javier, yo creo que tenía junta en la tarde ese día por toda esta situación. Y me acuerdo que me dice por teléfono, me dice, ¿qué decidiste? Y Darlene, yo nomás la veía al lado, sentado en un sofá, llorando. Y Noemí, así como que acá, se estaba, también, o sea, pues estaba asustada, ¿no? En el sentido. Y me acuerdo que en el teléfono hubo un silencio, porque nada más la pregunta fue, ¿qué decidiste? ¿Sí? Y yo tenía que decidir para mi familia. ¿Sí? Y me acuerdo que hubo un silencio, Javier ya no dijo nada, yo me quedé callado. No te puedo decir cuánto pasó el silencio, pero yo me acuerdo que me quedé y yo en mi opinión, yo les di mi opinión cuál era. Y me acuerdo que ahí en el teléfono le dije, Dios, ¿qué? ¿Sí? Y le dije, ahí me quedé, levanté mis ojos, me acuerdo. Y en ese sentido yo agarré, pregunté. Y nomás me empieza a dar un versículo, vueltas. Vueltas y vueltas y vueltas. Pero esto te estoy hablando en el teléfono, ¿eh? Y yo nomás oigo en mi espíritu obedecer a nuestros pastores. ¿Sí? Entonces agarra y me dice, me vuelve a decir, ¿y qué decidiste? Le dije, mira Javier, no sé por qué, no sé qué, no sé cómo, pero nada más lo único que sé que es, me regreso. Ah, ¿te regresas? Ok, mañana mando una mudanza. El día siguiente ya tenía mis cosas en Guadalajara. ¿Verdad? ¿2 días? 2 días. Yo agarré, me regresé, todo, empezamos, ya estaba. Pasaron años, años. ¿Sí? Que yo le preguntaba a Dios, nunca volví a tocar yo el tema. ¿Sí? Y pasaron años y un día me dijo Javier, me dijo, tú sabes por qué te regresé, ¿verdad? Y le dije, no, pero me imagino. Y me dijo, en el momento no te podía decir, había una situación. Era fuerte y que podía destruir tu vida y la vida de Noemí. Dice, y si sabes que yo no te traje. Y dentro de mí, pues, tú me hablaste, ¿no? Me dijo, sí sabes que yo no te traje. No, le dije, no sabía. Me dijo, el que te trajo fue Robbie. Dice que un día recibió una llamada y le dijo, Robbie, oye Javier, le dijo, tengo una palabra, no sé qué, ni no sé cómo, pero siento que te traigas a Johnny y a Noemí, pero ya. Y le dijo, pero van bien, pero es que estos se están desarrollando. Y el otro, Javier, escúchame, ya. No sé qué, pero en mi espíritu hay esto, le dijo. Y Javier me dijo, haz de cuenta, tú te quedaste igual que yo. Yo obedecí. Años después yo me acuerdo que ya teníamos el sur abierto. Te estoy diciendo que pasaron muchos años, Un día lo llevé iba a compartir en el sur y veníamos en el carro, veníamos él y yo solos. Y él traía su mano aquí en el respaldo de la codera. Y me acuerdo que nada más agarré la mano y le dije, Robbie, gracias,
Y me dijo, ¿por qué? Le dije, yo te quiero dar gracias porque yo sé que por ti fue que yo me vine de Durango. Y se volteó y me dijo, con una sonrisa, me dice, ¿qué no somos amigos? Y me volteé y le dije, sí. Y seguimos nuestro camino. No pregunté más. Yo ya sabía para ese entonces toda la situación. ¿Por qué te digo esto? En mi propia opinión había un camino que pintaba correcto, que pintaba grande, amplio, bueno. Por eso yo les dije mi final. Yo no sé, yo creo que seguiríamos siendo creyentes, pero no sé de qué forma, porque el camino hubiera abierto a otros caminos, a otras brechas, donde el camino de Dios que Dios tenía preparado para nosotros se hubiera modificado. Sí. Y yo te pregunto a ti, yo te digo a ti, ten cuidado que modifiques el camino de Dios para tu vida, porque puede pintar correcto, puede pintar bueno, puede pintar agradable, pero no es el camino que Dios tiene para tu vida. Sí. ¿Qué Dios tiene para tu vida? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Tú le has preguntado a Dios qué Dios quiere para tu vida como hombre? ¿Tu padre de familia? ¿Le has preguntado a Dios, Dios, qué tú quieres para mi familia? ¿Sí? Mujeres, tú le has preguntado a Dios, Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Por dónde es donde yo tengo que caminar? ¿Cómo yo puedo levantar a mi marido? ¿Cómo puedo yo guiarlo? Llevarlo en el camino, apoyarlo en lo que tú tienes para nosotros como familia. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú tienes? Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, y su vida guarda el que guarda su camino. Amados, yo te voy a decir algo, subraya estos versículos, guárdalos en tu corazón. Mejor te es adquirir sabiduría que oro, ¿Me están escuchando, hombres? Tengan cuidado que sus trabajos les roben, que sus negocios. Mejor no es plural, ¿se fijaron? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. ¿Se fijan esto? No dice me aparta del mal. Dice se aparta. ¿Quién? Tú. Yo me aparto del mal. Dice su vida guarda el que guarda ¿qué? Otra vez, camino. ¿Sí? Su camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Está difícil? No. Pero ¿cuántos no por vamos manejando y es que yo creo que para allá? Les voy a decir algo y con esto termino. En mis tiempos de manejar no había GPS, Sí había. Pero eran unas cosas acá más finolis y tenías que poner ciertas cosas y su antena, sí había. En la sierra los utilizábamos.
Pero cuando yo iba a algo, por un decir que nos metíamos al DF o a eso, yo soy malísimo para las cosas, ¿sí? Es más, desde que salía yo aquí, yo ya no sabía a dónde vamos, pues sabía el destino, pero no sabía para dónde. Y podía ver un mapa y no se me grababa. Aprendí algo. Mi esposa era muy buena con los mapas. Entonces yo aprendí a hacer algo. Tú me dices por dónde. Derecha, yo iba a la derecha, izquierda, a la izquierda. Y tú me podías decir, oye, entonces ella te mandaba. Sí. Llegábamos a nuestro destino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que una vez yo dije, y mi amigo, veníamos de Argentina manejando, en avión. Luego agarramos un carro y veníamos, él venía de Irlanda, yo de Argentina, y veníamos cansadísimos. Y Noemí venía con nosotros, ¿no? Y también venía muerta. Y Noemí me dice, oye, ¿me puedo echar un sueño? Y le digo, pues échatelo, ya sabemos, todo derecho, no pasa nada, hombre, ahorita vamos a llegar. No, hombre. Pues nosotros dale y dale y dale y dale y no llegábamos. Hicimos más de 12, 13 horas y no llegábamos en un tramo de 6 horas. ¿Sí? Nos habla Javier, pues ¿dónde andan? Pues quién sabe. Y ya Noemí ni sabía porque ya la habíamos perdido. Venía dormida. Hasta después agarramos carretera. Aprendí algo, amados. Y les quiero dar este consejo. He aprendido en lo que llevo de ser creyente esto y me ha salvado el pellejo. Dios es más sabio que yo, ¿Me escucharon? Dios es más inteligente que yo. Y Dios por eso dejó líderes, pastores, para poder yo llevarlo a cabo. Si yo no he obedecido a mi pastor en algo que a lo mejor él ni sabía en ese momento, ¿sí?, mi camino hubiera cambiado. ¿Sí? Tengamos un corazón sencillo para escuchar la voz de Dios y para caminar en el corazón que Dios tiene, en el camino que Dios tiene preparado para tu vida. Yo creo esto. Yo creo que Dios tiene preparado, y Dios tiene preparado, porque tú fuiste creado para ello, un propósito para tu vida. ¿Sí? Donde tú tienes que desarrollarlo, tú tienes que agarrarlo, tú tienes que guardarlo para poder ver lo que Dios tiene para ti. Porque lo que Dios tiene para nosotros muchas veces no es en 3 segundos, Es una olla de cocción lenta que pasan años, ¿sí? Yo te puedo decir que pasaron, para yo poder tener, a lo mejor, no sé qué era la situación, pasaron en esta situación, yo creo que unos 10 años, Había preguntas, sí. Había cosas que yo podía decir, sí. Yo tuve que llegar a una conclusión en mí mismo. Dios, tú eres más inteligente que yo. Tú dejaste la palabra para cada uno de nosotros. Tú dejaste un pastor en mi vida. Y yo le dije, Dios, yo te obedezco a ti. Y yo les quiero decir algo. Por esa decisión que parecía insignificante, el día de hoy estoy parado aquí, Hubiera cambiado mi rumbo. Es más, te voy a decir, no creo que ni siquiera estuviéramos viviendo en Guadalajara. ¿Sí? Estaríamos viviendo en otro estado de este país o en Estados Unidos. Pero tomamos una decisión basada en lo que la palabra de Dios dice, no en nuestra opinión. ¿Sí?
Cuida tus opiniones de ti mismo. ¿Sí? Y agarra la palabra de Dios y átala a tu corazón. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo que tú tienes en nuestras vidas. Y Señor, gracias porque tú pones en el corazón del hombre como el querer, como el hacer, Dios. Y Señor, yo te pido que en cada uno de los que estamos aquí, tú obres. Y Señor, si alguno es falto de conocimiento, falto de entendimiento, tu palabra dice que tú la darás. Y Señor, si no saben cuál es su caminar, qué es para lo que tú los creaste, Dios obra en sus vidas. Habla a sus corazones. Yo te lo pido, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.